Tengan ustedes un cordial saludo a los alumnos del Colegio Orión. Se habla el profesor Percy Rojas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de núclidos y radioactividad. Núclidos son átomos que presentan alguna característica en común, como por ejemplo igual número de masa, A igual a A, igual número atómico, Z igual a Z, igual número de neutrones, N es igual a N. Tenemos a los isótopos o hílidos, que tienen igual número atómico igual Z. A ver, en el ejemplo, en la figura que ustedes ven en el lado derecho, pueden observar el átomo de litio. Los tres son átomos de litio, pero con una característica en particular, que tienen el número 3 en la parte inferior izquierda. Ambos tienen 3, 3, 3. ¿Qué quiere decir? Que tienen igual Z o igual número atómico, pero diferente número de masa. Observe que el número de masa está en la parte superior izquierda, con número 6, 7 y 8 seguidamente. Continuamos. Isóbaros igual a, o sea, igual número o peso atómico. Dice ahí, son átomos de diferentes elementos químicos que presentan igual número de masa, pero diferente número de neutrones y atómico. Como ejemplo tenemos ahí el calcio y el argón. Tienen igual peso atómico de 40 y 40, que está en la parte superior izquierda, pero número atómico diferente. Como lo observas ahí, en el calcio tiene 20 de número atómico y el argón tiene 18 de número atómico. Muy bien, si sacamos la resta de ambos, veríamos que tienen también diferente número de neutrones. Isótonos. Tiene igual número de neutrones. Son átomos de diferentes elementos químicos que presentan igual número de neutrones, pero diferente número de masa y atómico. Como ejemplo tenemos ahí el boro y el carbono. Tienen número atómico diferente. En el boro tiene el 5 y en el carbono tiene el 6. En peso atómico tenemos para el boro 11 y el carbono 12. Pero ¿en qué habíamos dicho que son iguales? En el número de neutrones. Si restamos 11 menos 5, nos daría que el número de neutrones del boro sería igual a 6. Si restamos el 12 menos el 6 del carbono, nos daría que el número de neutrones en el carbono sería 6. Es por eso que se dice que son isótonos, porque tienen igual número de neutrones. Tenemos a los iones. Los iones se dividen en dos grandes grupos. Uno los aniones y otro que son los cationes. Los aniones son los átomos negativos y los cationes son átomos positivos. Dice ahí que son especies químicas con carga eléctrica Q y se forman cuando un átomo neutro pierde o gana electrones. En la parte inferior izquierda vemos ahí la representación de este elemento con esa carga. Tenemos ahí A, el peso atómico, Z, el número atómico, y al lado derecho, en la parte superior, tenemos la Q, que representa, en este caso, a la carga. Tenemos ahí tres pequeñas ecuaciones que no se nos debe de olvidar para nosotros saber cómo hallar si este átomo es positivo o es negativo. Se cumple y un átomo neutro que el número de protones es igual al número de electrones es igual a Z, claro. Cuando no tenga ningún valor, en el caso de esta Q, en la parte superior derecha del elemento, significa que es un átomo neutro. Quiere decir que el número de protones y electrones y el número atómico es el mismo. Si es 5, va a ser 5, 5, 5, 6, 6, etc. Pero cuando un átomo es positivo, o sea, es un cation, estamos hablando del número de protones que es igual a Z, ¿ya? Este valor que va a tener en la parte superior derecha va a restar, en este caso, la cantidad de electrones que tenga. Y cuando el átomo es negativo, la cantidad de electrones va a aumentar. O sea, el que cambia siempre es el electrón. El protón casi siempre se mantiene estable. Continuamos. Ejemplos de iones. Entre los cationes y los aniones, como les había dicho, en un ion positivo pierde electrones y en un ion negativo gana electrones. Tenemos por ejemplo ahí el hierro. En el ejemplo del hierro, el catión dice que tiene una carga de más 2. Quiere decir que tiene que tener 2 protones a diferencia de los electrones. Dice que su número atómico Z vale 26. Entonces Z es 26, el número de protones también tiene que 26. ¿Quién va a cambiar ese número de electrones? Como te dice que es más 2, entonces tiene que haber una diferencia de 2 entre los protones y electrones. El único número capaz que pueda ser viable para que tenga esa diferencia de 2 es el número 24.
Si tú le pones 28, claro que va a haber una diferencia entre protones y electrones, pero si tú le pones 28, quiere decir que van a haber 28 electrones, van a haber 2 electrones más que los protones. Entonces no corresponde a lo que te dice ahí en la carga. La carga dice más 2, quiere decir que tiene que haber 2 protones de más. Y la única solución para que tenga 2 protones de más es disminuyéndole la cantidad de electrones. En el siguiente, anión, dice que gana electrones, donde la cantidad de electrones es más que la cantidad de protones. Vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos ahí el N, que es el nitrógeno, que tiene como número atómico 7 y como carga menos 3. Ojo, observa ahí, si 7 es su número atómico, quiere decir que Z es igual a 7, el número de protones es igual a 7 también. ¿El número de electrones cuánto será? Tiene que ser 10, porque tiene que haber 3 electrones de más. Entonces ahí se le suma 3 al Z o al número de protones, para que concuerde a lo que dice. Recuerda, el número de electrones es igual a Z menos la carga. Esta es una ecuación que tú puedes reemplazar en cualquiera de esos valores. Siempre te dan dos valores para que tú halles uno. Por ejemplo, nuevamente repiten el átomo del hierro. El hierro tenía 26 de número atómico y 2 de carga. Si reemplazamos en la fórmula, tendríamos que ¿qué? Que en el número de electrones no sabemos cuánto tiene, pero Z sí sabemos cuánto era. Z era 26 y la Q era más 2. 26 menos 2 igual a 24. Entonces el número de electrones tiene que ser 24. Lo mismo ocurre en cualquier elemento químico que tenga carga de más 2, o sea, hay esa fórmula, o si es negativa también se utiliza la misma fórmula. Vamos a continuación a ver algunos ejemplos. Radiactividad es un fenómeno que se origina por la desintegración del núcleo atómico debido a su inestabilidad, produciendo nuevos núcleos con la emisión de partículas y energía. Claro, en el gráfico que tú puedes observar a continuación, tenemos un núcleo objetivo, pero este núcleo es irradiado por un átomo de neutrón. ¿Qué ocurre cuando es golpeado por este átomo de neutrón? Esta partícula o este núcleo se subdivide. Se divide en un neutrón, en una fisión de productos y obviamente en otro neutrón y una fisión de productos. O sea, se divide en varios subnúcleos. Esta reactividad puede que este núcleo se disperse o en otros casos puede ser que se junte, que se integre. A ese se le conoce como fisión y fusión. Una es a la inversa del otro. Muy bien, en el gráfico que tú puedes ver a continuación vemos ahí el efecto de la fusión. El efecto de la fusión desintegra, en este caso, o disculpen, integra un núcleo, pero al integrarse forma dos partículas nuevas. En este caso, si nosotros queremos unir un deuterio con un tritio, que se dan en el hidrógeno, en el medio ambiente se dan estas fusiones constantemente. ¿Qué es lo que da como resultado? Da un átomo conocido como helio, con una partícula residual, que es el neutrón, y una liberación de energía. Estos procesos de fusión se dan constantemente, pero en lugares o en espacios donde hay gran concentración de calor y energía. Dicho sea de paso, esta fusión se da, por ejemplo, en los núcleos de soles y de estrellas. Cuando ocurre una fusión, se despliega una cantidad inmensa de energía. Esa cantidad de exceso de energía, por ejemplo, del Sol que irradia, llega hasta nuestra Tierra y es por la cual la Tierra puede llegar a absorber esta radiación solar. Continuamos. A ver, tenemos las siguientes emisiones radioactivas. Tenemos a alfa, beta, protón y neutrón. En el alfa tiene como peso atómico, como puedes observar en el alfa en el cuadrito, ves ahí el símbolo del alfa, que tiene como peso atómico 4, como número atómico 2 y como una carga de más 2. Este mismo alfa también puede ser irradiado por el helio porque tiene las mismas características. Es otra partícula de la cual también tiene las características de esta alfa. De igual manera en el beta. El beta tiene la característica de no tener un peso atómico de 0, tiene una carga de más 1 y tiene como número atómico la menos 1. De igual manera el electrón tiene esta característica, esta propiedad, por eso que la beta se relaciona con un átomo o con una partícula de electrón. Luego tenemos el protón. El protón tiene como peso atómico de 1, tiene carga de más 1 y tiene número atómico de 1. También se le asemeja al hidrógeno, es por eso que se le coloca junto. Nosotros emitimos una partícula de protón, también se puede emitir con una partícula de hidrógeno, es lo mismo. Y por último tenemos el neutrón. El neutrón tiene una carga de 0, tiene un número atómico de 1, un peso atómico de 0.
El neutrón no tiene ningún tipo de carga, ni positiva ni negativa, por eso se le llama neutro. Muy bien, tenemos otras emisiones radiactivas como el positrón, el deuterón y el gamma. En el caso del positrón, como puedes observar, se asemeja bastante a la partícula beta, pero con una pequeña diferencia. En el caso del positrón, en el número atómico, el beta no tiene una negatividad, sino está en positivo. Beta tiene como número de masa 0, número atómico 1, y tiene una carga de más 1. Igual que el electrón no tiene una carga negativa, sino tiene una carga positiva, número atómico y en su carga. En el deuterón tenemos, está representada por la letra D, que también puede ser por un átomo de hidrógeno con un número de masa de 2, número atómico de 1 y con carga de más 1. En el gamma es un rayo que se encuentra presente en los rayos solares y es el rayo más tóxico y contaminante que existe. Este rayo gamma llega aquí a la Tierra cada vez que eso sale, pero no nos afecta directamente porque este rayo gamma se encuentra en una mínima proporción. Dado que se encuentra en una mínima proporción, no tiene efectos inmediatos en nuestro cuerpo. Pero si somos prolongados por largos periodos, sí tiene consecuencias. De hecho, de ese de paso, se producen enfermedades como enfermedades de la piel, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, enfermedades que producen costras, que producen heridas, llagas y finalmente producen cáncer. Especies isoelectrónicas. ¿Qué son especies isoelectrónicas? Su mismo nombre lo dice, que tienen la misma cantidad de electrones. Puede ser 1, 2, 3 o más elementos químicos los cuales comparten la misma cantidad de electrones. Ejemplo de ello tenemos ahí el oxígeno, el neón y el magnesio. El oxígeno tiene carga de -2, el neón no tiene carga, es neutro, y el magnesio tiene una carga de +2. Pero fíjese en la parte de abajo en sus características, en tanto en el número de protones y número atómico. Tienen ahí en el número de electrones tiene 10, el número de electrones del neón también tiene 10, el número de electrones del magnesio también tiene 10. Esta característica hace que sean isoelectrónicos o tengan la misma cantidad de electrones. Muy bien, alumnos del Colegio Orión, vamos a resolver algunos ejercicios que están en su libro, no los he enumerado para que ustedes puedan fijarse y contestar con algunos ejercicios que tienen ahí en la parte práctica y en su tarea. Con estos ejemplos van a poder resolver todos los ejercicios. Si hubiese alguno que no estuviera, también ustedes tienen que investigar, es parte de su desarrollo como estudiantes la investigación. Continuamos. En la primera pregunta del lado izquierdo dice, si una especie R cuando está neutro tiene 11 protones y 12 neutrones, calcula el número de electrones cuando su carga es -4. Bueno, en la parte inferior he podido colocar en un cuadrado anaranjado el elemento químico R, que tiene 11 de número atómico y tiene -4 de carga. A ver, fácil. Tenemos los tres valores esenciales, el número de electrones, el número de protones y Z. El número de protones y el número atómico Z es 11. Lo que varía, como les dije en una ocasión, es la cantidad de electrones. Como tienen la carga de -4, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de electrones tiene que aumentar. Entonces el único número posible es sumarle 11 más 4, que sería 15. Si tú colocas 11 menos 4, 7, estarías diciendo que hay 4 protones más que electrones. Pero, ¿qué te dice? Que tiene una carga de -4. Entonces el único número posible es 15. Es algo que tú tienes que ver en cuanto al problema. Tienes que ver y diferenciar. No es igual un 7 que un 15. Vas a ver que tiene que cumplirse lo que te dice, que tiene que ser una carga de -4, quiere decir que tiene que haber un exceso de electrones. Lo mismo ocurre cuando es un catión, si es más, tiene que haber un exceso de protones que electrones. Pregunta número 2 del lado derecho, vemos ahí, dice ahí el ejemplo. El átomo E es isóbaro con X, 60 de número de masa y 28 de número atómico. Si es isóbaro quiere decir que tiene el mismo número de masa. Quiere decir que E tiene 60 como número de masa. La parte superior va. Luego dice, e isótono con G. G tiene 50 de número de masa y 26 de número atómico. Si lo restamos, 50 menos 26 te va a dar 30. Quiere decir que el número de electrones del elemento E es 30. Luego te dice, ¿cuál es el número de electrones que tiene el ion E 2+? Si es 2+, quiere decir que es un catión. O sea que tiene que haber un exceso de ¿qué? Un exceso de protones. Colocamos los datos, A es igual a 60, Z es igual a 30
y n tiene que ser igual a 30 también por n. Si tiene el número de electrones 30, entonces z tiene que ser 30 también. Continuando, entonces como ya hemos hallado el valor de z, podemos colocarle, ahí ven una flechita roja al lado, en el cuadrado verde. He colocado los valores de electrones, protones y z. Z vale 30, entonces el número de protones también tiene que ser 30. Pero ¿qué es lo que te dice? Que hay un exceso de protones de más 2. No quiere decir que le voy a aumentar el número de protones. Y les había dicho en una ocasión que el que aumenta o pierde siempre son los electrones. Entonces, ¿qué número tiene que ir en electrones para que tenga 30 de protones? Fácil. Le restamos 2 y tiene 28 electrones. Claro, cumple con lo que dice, que hay 2 protones de más. Fíjense, entre 28 y 30 hay una diferencia de 2. Entonces cumple con lo que te pide. Si tú colocas 32 electrones, quiere decir que hay 2 electrones de más a diferencia de 30. Entonces su carga sería menos 2. Pero no, te dice que es más 2. Entonces el único número que correspondería es 28. Aquí tiene que haber una lógica. No puedes hallar un número y ver en la carga que no es compatible. Continuando, la tercera pregunta dice, calcula el número de masa del anión divaliente si se sabe que es isoelectrónica con el ion 87, el francio 87 número atómico y tiene 1 de carga positiva, e isótono con la especie química que tiene 200 de masa y 90 de número atómico. Fíjate primero que nada, dice ahí que es un anión divalente, pero todavía no hay que colocar ese dato, porque te dice que es isoelectrónica con el francio, el Fr. Entonces, para saber qué cantidad de electrones tiene, lo desplazamos en la parte de abajo de un cuadrado anaranjado, ¿ya? Con la flechita roja identificamos los datos de electrones, protones y número atómico. Protones y Z va a ser lo que te dice 87, eso no cambia. Pero la cantidad de electrones sí, porque dice que tiene más 1 de carga, o sea que tiene un protón de más. Entonces el único número que puede cumplir esta norma es si le reducimos la cantidad de electrones a 86. Nosotros reducimos 86, estamos diciendo que tiene un protón de más, porque 86 y 87 hay diferencia de 1. Si tú colocas 88 quiere decir que hay un electrón de más y es lo que no es. Entonces el único número posible es 86. Ya tenemos que electrones es igual a 86, quiere decir que este átomo X tiene 86 electrones. Luego, ¿qué más te dice? Te dice que el elemento químico TH dice que tiene, es isótono, o sea que el número de electrones es igual. El número de masa del TH es 200 y su número atómico es 90. Si nosotros restamos, tendríamos que el número de electrones de este elemento químico es 110. Y como es isótono, tienen el mismo número de neutrones, entonces con respecto a este X, tiene también 110. Tenemos dos datos. Con los datos ya podemos hallar el tercero. Ahora, el X dice que tiene, ¿cómo se llama? Ya tiene, es un anión divalente. Quiere decir que tiene dos electrones de más. Si tiene 84 electrones, ¿ya? 84, no, disculpe, si tiene 86 electrones, porque lo que te decía ahí en el ejemplo, la comparación del francio, tiene 86 y su electrónico 86, 86. Entonces, ¿cuánto será su número atómico y su número de protones? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Si tiene que tener 2 electrones de más, ¿qué número tiene que ser el número de protones? El único número que se asemeja es el 84. Para que tenga 2 electrones de base. Entonces, si tiene cantidad de protones 84, el número Z 84, le colocamos el 84, ya tenemos dos datos. Tenemos el número de neutrones, que es 110, y su Z, que es 84. Ahora, ¿qué es lo que te pide ayer? Calcula el número de masa, dice el problema. Entonces, lo único que tendrías que hacer es sumar el número atómico con el número de electrones, que nos da un total de 194. Esa es la respuesta. Un proceso tras otro para hallar finalmente el resultado. Muy bien, alumnos de Colegio Orión, hemos terminado con el tema del día de hoy. Queda para ustedes desarrollar las secciones del libro, practicando en clase y tarea para la casa. Muy bien, será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga a todos.